Actualidad geopolítica en Visión Global. No ha habido sorpresa en las elecciones que se han celebrado este domingo en El Salvador. Los resultados preliminares de la cita con las urnas en el país confirman lo que ya habían adelantado las encuestas. Nayib Bukele tendrá un segundo periodo como presidente del país. Bukele se ha felicitado nada más cerrar las urnas sin ni siquiera haber empezado el conteo por su confianza en haber conseguido, ha dicho, una mayoría histórica. Estefanía, cuéntanos. Elecciones en El Salvador con victoria aplastante. Nayib Bukele vuelve a adjudicarse 5 años en el poder al mando del país tras obtener el 85% de los votos según datos que él mismo ha publicado. Y es que el Tribunal Superior Electoral ha afirmado esta tarde que están teniendo problemas para realizar el recuento de resultados tras publicar los datos relativos al 31% del escrutinio de las presidenciales. En la primera presidencia obtuvo el 53%. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El Tribunal Superior Electoral ha denunciado que muchas personas en el extranjero se han quedado sin votar a tiempo y que garantizarán su derecho. Aunque ha habido en la jornada electiva 9 detenciones, ha pasado de manera tranquila. Su partido, Nuevas Ideas, ha triunfado también en la Asamblea Legislativa, que contará con 58 de 60 diputados. Nayib Bukele, de 42 años, tiene el favor del pueblo por haber minimizado al mínimo un problema que él mismo prometió que aniquilaría cuando llegó a la Casa Presidencial: desarticular la red de pandillas que ha llevado durante años a que El Salvador sea uno de los países más peligrosos del mundo. Nada más llegar al poder, apuntó a su primer impedimento, la justicia, y destituyó a jueces y al fiscal general e impuso un régimen de excepción. El presidente salvadoreño controla los 3 poderes del Estado y en marzo de 2022 impuso ese estado de excepción, que se mantiene a día de hoy. Consiguió su objetivo. Un lustro después, más de 70.000 personas han sido encarceladas por delincuencia y viven en megacárceles para 40.000 presos en condiciones infrahumanas. Sin problemas en cuanto a seguridad ahora. La cuestión es ver qué pesa más en El Salvador, porque según las organizaciones humanitarias, esos cambios han venido a base de maltratar la democracia y derechos fundamentales. El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo a raíz de varios episodios de violencia. Democracia significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Lo que no vamos a hacer es en las calles. Son las palabras que daba el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a España, diciendo que no son sus lacayos. La oposición lo ha tachado de autoritario y es una oposición liderada por los partidos Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Además, denuncian que el proceso electoral no es del todo limpio. Es el primer mandatario de la etapa democrática de su país en repetir en el cargo, un hecho que prohíbe la Constitución. Nayib Bukele es publicista y sabe muy bien cómo funciona el mundo de la comunicación. Tiene más de 7 millones de seguidores en sus redes sociales, donde promociona a El Salvador como el país más seguro de América Latina. Ahora, la pregunta es, ¿qué prefieren, seguridad o democracia? Vamos a hablar de este asunto con Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Data Estrategia, profesora de Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Carmen, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Muy buen resumen. Sí, exactamente esa es la situación y creo que ese es el dilema, ¿no? Tradicionalmente los dilemas izquierda-derecha tradicionales en los sistemas políticos, en las democracias, se van entre igualdad y libertad, ¿no? La izquierda es más
igualdad, y las derechas son más hacia la libertad de expresión, libertades económicas, libertades individuales. Pero hay ocasiones en que las sociedades se plantean dilemas distintos, ¿no? Y creo que el dilema de la sociedad salvadoreña ha sido libertad versus seguridad, ¿no? O sea, las sociedades a veces están dispuestas a prescindir de sus libertades y de sus derechos humanos en aras de la seguridad. Esa ha sido la oferta de Bukele, ¿no? Y una oferta que ha cumplido, pues, y que la gente se lo ha valorado. Ahora, las alertas son claras, ¿no? Los riesgos están claros. Estamos hablando de una fórmula de gobierno que, como decías, ha sido respaldada en las urnas, pero ese régimen de excepción en el que está el país, entiendo que el objetivo es disminuirlo por lo menos. Sí, o sea, se ha llegado, bueno, hay un régimen de excepción y se ha ido a elecciones en un régimen de excepción, pero no son las únicas excepcionalidades, ¿no? También el hecho de que, como vosotros decíais en el recuento, la Constitución prohíbe explícitamente la reelección. Sin embargo, Bukele se aseguró una mayoría de magistrados en el Supremo que hicieran posible una modificación, una sentencia del Tribunal Supremo que le permitiera la reelección, ¿no? Y así se llegó a esta elección sin sorpresas, una elección sin incertidumbre, pues estaba muy claro que Bukele iba a ganar, que iba a arrasar en la elección. Bukele es un presidente muy popular, ¿no? Con niveles por encima del 80% de popularidad. El tema es la preocupación de que esa popularidad le haga, como ha venido haciendo, arremetiendo contra la institucionalidad democrática y contra la separación de poderes, ¿no? Hubo, además de esta sentencia y esta intervención para tener una sentencia favorable del Supremo, también hubo cambios en las reglas del sistema electoral pues meses antes de la elección, en términos de la cantidad de curules del Parlamento, por ejemplo, en términos de las circunscripciones electorales, cosas que pues ya sabemos que son muy peligrosas y que atentan contra la sana separación de poderes de una democracia, ¿no? Entiendo que el resultado de las urnas era el esperado. Así es, muy contundente, pues, yo creo que él no tenía necesidad o no tiene necesidad, un presidente con esos niveles de aceptación y de popularidad, de dar los resultados electorales él, ¿no? O sea, lo lógico, lo institucional es que espere los resultados oficiales del Tribunal Electoral, ¿no? Hay por parte de Bukele hay un desapego de las formas y en política las formas son el fondo, ¿no? Entonces, pues todo eso sin duda son red flags, ¿no? Son alertas tempranas de una situación que compromete a la democracia, ¿no? Pues así lo vamos a dejar. Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Data Estrategia, profesora de Comunicación Pública en la Universidad de Navarra. Un placer y gracias por analizar esta situación en El Salvador. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Prensa internacional. Prensa internacional que vamos a empezar en Estados Unidos. El New York Times cubre la visita a Oriente Medio del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. María. Sí, el secretario de Estado Blinken inicia una nueva gira por Oriente Medio en busca
de una tregua en la guerra entre Israel y Hamás. En su quinta gira a la región desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre, Blinken tiene previsto visitar Arabia Saudí, Israel, Egipto y Qatar, y antes de viajar destacaba la necesidad de abordar urgentemente las necesidades humanitarias de Gaza. Continuamos con el Washington Post, que trae a su primera las previsiones en materia de tipos del Banco de Canadá. Los participantes del mercado creen que el Banco de Canadá comenzará a recortar las tasas en primavera y que la tasa de política terminará en 2024, un punto porcentual por debajo de su nivel actual del 5%. La semana pasada el banco mantenía su tasa de política sin cambios en el 5% y decía que los altos funcionarios están concentrados en cuánto tiempo necesitan permanecer en el 5% para luchar contra una inflación persistentemente alta. El Wall Street Journal trae a su portada la decisión del propietario de la tecnológica Yandex de romper sus vínculos con Rusia. Yandex, la compañía de tecnología a la que a menudo se hace referencia como el Google de Rusia, acuerda vender sus activos rusos a un grupo de inversores locales por $5.200 millones, siendo esta la mayor salida corporativa del país desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú hace casi ya 2 años. La compañía, que cotiza en el Nasdaq y tiene su sede en los Países Bajos, declaraba que está vendiendo alrededor del 95% de sus activos. Vamos con prensa de América Latina. En Argentina, el Clarín trae el empeoramiento de las proyecciones de inflación de la OCDE para el país. La OCDE empeora su proyección de inflación para Argentina en 2024, elevándola al 250,6%. Esto se debe al efecto de arrastre de aceleración de la inflación de finales de 2023. En sus primeras medidas desde la Casa Rosada, el presidente Milei ha devaluado el peso, liberado precios y planea modificar las normas para enfrentar la crisis. Con esto, el organismo prevé una caída del PIB del 2,3% en 2024, seguida de una recuperación en 2025. La inflación se situaría en un 64,7% ese año y, a pesar de las medidas, la situación empeorará antes de mejorar, según la OCDE. En el Universal de México titulan con el paquete de reformas de Andrés Manuel López Obrador. La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señala que el paquete de reformas constitucionales que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador va a fortalecer los derechos, las libertades y la democracia en el país, la cual es esencial para la llamada Cuarta Transformación. Y vamos a continuar ya con la prensa europea. Empezamos en el Reino Unido. Noticia de última hora. Ha anunciado Buckingham Palace que el rey Carlos III padece cáncer. Estefanía. Sí, ha sido un comunicado de última hora. En la nota de prensa apuntan desde el Buckingham Palace que no se trata de un tumor maligno de próstata, aunque se le ha descubierto durante su actual tratamiento por el que fue intervenido la semana pasada. Durante esa reciente estancia del rey en el hospital se ha diagnosticado este problema por separado. De momento se pondrá en tratamiento y el Palacio ha agradecido en nombre del rey al equipo médico por la reciente intervención. Continuamos con Francia. El ESECO informa de una última hora sobre la empresa de servicios digitales Atos. Se desploma un 29% en bolsa tras cancelar su ampliación de capital. E iniciar conversaciones con sus acreedores con vistas a alcanzar un plan de refinanciación de su deuda financiera. Es el mayor desplome de su historia. El buque insignia ha solicitado el nombramiento de un agente ad hoc y Le Monde habla de que el primer ministro Gabriel Attal supera su primera moción de censura. La moción, presentada por los 4 grupos de izquierda, ha recibido tan solo 124 votos al no contar con el apoyo de los diputados de la República y Reagrupación Nacional. Le Figaro, en materia internacional, se ocupa de la última hora en Israel. Su primer ministro Benjamin Netanyahu dice que no aceptará las demandas de Hamás sobre los rehenes todavía retenidos de Gaza. Israel y Medina Ribunit. Se trata de un acuerdo que se venía tejiendo en estas últimas semanas sobre una posible tregua que de momento no se está dando. Vamos con Alemania. El Handelsblatt recoge que SAP descarta los vehículos Tesla como coches de empresa. La renuncia de la multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial significa que el fabricante estadounidense de coches eléctricos tiene que renunciar a un cliente de 29.000 vehículos en su flota. La justificación: la volatilidad que existe en los precios de los coches eléctricos de Tesla. Y el Frankfurter Allgemeine titula: los inversores ignoran todas las señales de alerta. Comienza una fase delicada
fuerza en el mercado de valores mientras esperan que bajen los tipos de interés. Vamos con prensa de nuestro país. Expansión nos cuenta que Irán habría utilizado cuentas de Lloyds y Santander para eludir sanciones. La Petrochemical Commercial Company, respaldada por Teherán, operaba desde la oficina cercana al Palacio de Buckingham. Irán utilizó 2 de los mayores bancos de Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan para eludir las sanciones de los servicios de inteligencia de Teherán. Santander, que según nos cuenta este diario, registró una caída en la jornada de hoy del 5%. También nos cuenta Expansión cuáles son los grupos españoles que se lanzan a por contratos de 20.000 millones en Arabia Saudí. El gigante petrolífero árabe es una de las mayores fuentes de ingresos de multinacionales públicas y privadas como Técnicas Reunidas, Renfe, Navantia, Alsa, FCC o Acciona. En 5 días apuntan al Gobierno que inicie el trámite legal para la segregación de la CNMC. El Consejo de Ministros analizará la semana que viene una primera lectura del borrador del anteproyecto de ley por el que se recupera la antigua Comisión Nacional de la Energía, un organismo que en 2013 el Gobierno decidía integrar en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hay otro asunto que lleva 5 días, beneficio récord de la banca que se dispara un 30% en la recaudación del impuesto a los beneficios del sector financiero. Y terminamos con El Economista, donde leemos que el mercado del petróleo se parte en 2 por el colapso del Mar Rojo. A medida que los ataques de los hutíes en el Mar Rojo se intensifican y aumenta el coste de los fletes, los flujos de petróleo están volviendo a redefinirse en un mercado cada vez más complejo. Ante este miedo por los piratas del siglo XXI, dice El Economista, el mercado del petróleo está sufriendo un fenómeno similar al de las placas tectónicas. El riesgo que entraña es evidente, dicen. La separación de placas a veces genera terremotos. En el caso del petróleo, este seísmo podría venir en forma de subida de precios y de retrasos. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app. El Corte Inglés. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91 436 2874. 91 436 2874. En Radio Intereconomía, Visión Global. Últimos instantes de esta primera hora de Visión Global en Radio Intereconomía. Llega el minuto de oro de David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, bienvenido. Bien hallada, querida Alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras? Estupendamente, y queriendo comentar contigo lo que ha pasado este fin de semana. Jerome Powell ha dicho a los inversores que no se emocionen, que va a haber menos bajadas del precio del dinero de las que, no sé si decirte, pronosticaban o querían. Bueno, fíjate, ha dicho muchas cosas. Yo creo que Jerome Powell se encuentra en una situación que es absolutamente imprevista y que, por más que ha subido los tipos de interés, insisto, como vengo diciendo en tu programa desde hace más de un año, a mí me parece que es una subida salvaje, no ha conseguido los efectos que esperaba.